Bona nit. Benvingut a Compostela. Bueno, breve. Una presentación tiene que ser breve, luego la voy a leer porque tiene que ser concisa. La concentración humana en las aglomeraciones urbanas, metrópolis o metaespacios, como me gusta llamarlos, los grandes espacios estos que se están consolidando en todo el mundo, parece imparable. Parece imparable. Otra cosa es que nuestro deseo es que sea imparable. Parece imparable. Metaespacios, en el sentido de enormes conjuntos más allá del espacio clásico tradicional, no tanto por sus dimensiones, como por su diversidad, heterogeneidad y fragmentación social y espacial, con densidades edificatorias variables, altos, bajos, huecos y restos anodinos, y áreas apagadas, áreas en las que no entra nadie ni sale nadie, estos eslames. Todo ello rodeado de infraestructuras enormes que segregan más que uno. Esa es la descripción física y social de estos metaespacios. Transmutar en sociedad la simple concentración de personas con procedencias, culturas e intereses distintos es un reto mundial en el que se ha especializado la vida. Un importante epidemiólogo que, siendo concejal, se enfrentó al control de la epidemia de asma de origen desconocido que amenazaba la Barcelona Olímpica. De lo que me enteré, se lo acabo de decir, por su testimonio en el libro que 40 amigos acabamos de publicar, dedicado a Pascual Marguera. Como alcalde de Barcelona realizó una labor muy, pero muy significativa. Era difícil después de Pascual. El Foro Universal de las Culturas 2004, que fue empezar a hablar de estos temas que iban a venir, era hablar de eso. El Distrito Arroba 21, modelo de convivencia, de vivienda, tecnologías de la comunicación y centros comerciales. Luego sería ministro, embajador en un país, gozne, charnela, tan complicado como Turquía, y sus próximos. Y finalmente, director ejecutivo de Habitat, programa de la ONU para los asentamientos humanos. Recibe el premio James Jacobs, que es un premio prestigiosísimo, importantísimo, es el primer premio para un extranjero, fundamentalmente no neoyorquino, y hoy es una autoridad mundial. Como urbanólogo, como aquellos que están pensando constantemente en el fenómeno de la concentración humana. Y el premio dice, por su forma creativa de ver y comprender las ciudades y los retos de la vida urbana. Así dice el texto. Lo urbano es el lugar de la paradoja, el lugar del dilema, de la dicotomía. Son lugares llenos de sístoles y diástoles. Voy a decir unas cuantas: mercado y sociedad, desigualdad y fiscalidad, murallas de muchos ciudadanos que deciden amurallarse y vivir en continentes cerrados, gay communities, y a su lado, murallas de la pobreza. Tradición y modernidad, identidad y alteridad, movilidad y contaminación, y lo más importante, libertad individual y ser libres juntos. Y ser libres juntos. Su conferencia con el título Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI, en el ciclo organizado por el Ateneo, que felicito, bajo el lema Repensar las ciudades, nos va a interesar mucho, muchísimo. Justo porque nos propone ir por delante. No esperar a que el fenómeno acontezca. No, vayamos por delante, pensémoslo antes. Pensando, impulsando el conocimiento y la palabra que nunca podemos evitar, la solidaridad. Gracias por venir a Santiago, Joan. Hemos colaborado en muchas cosas juntos y hoy estoy muy contento de que estés aquí en Santiago, porque estamos escuchando lo que es una autoridad mundial. Todo lo que dices es muy interesante. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gerardo, por estas palabras de presentación que me emocionan, no tan solo porque provienen de una persona que tiene una amplia experiencia en la transformación de una ciudad como Santiago, y un compromiso con sus ciudadanos que todos conocéis, sino también de un amigo. Y tengo el honor gozar de tu amistad en tiempos que trabajamos en este país pretendiendo construir un país nuevo, un país diferente, y lo hacíamos desde las ciudades, con una pasión que iba más allá de la política partidaria, iba muy ligada con la ambición de cambiar las cosas para toda la población. Y en fin, gozar de tu amistad ha sido y es un privilegio que espero preservar por muchos años. Y al Ateneo y a Francisco Candela, por invitarme, por recordarme que hace 11 años estuvimos paseando y tomándonos algunos vinos por estas calles de Santiago, y que me ha permitido mantener una relación muy personal y muy, claro, con estos introductores es muy fácil para mí estimar, ¿no? Apreciar Santiago y Galicia en general. Muchísimas gracias a los dos. Proyectaré algunas imágenes, no sé si queréis verlas desde aquí, los podéis ver en el plato como queráis aquí, o si no, vosotros mismos. Vale. Bueno, voy a hacer, como que hoy hay fútbol y no somos muchos, me gustaría que pudiésemos transformar esto lo más posible en una conversación, porque cuando luego charlemos y intervengamos, yo creo que se enriquece muchísimo la transmisión de información y de pensamiento. A mí, más que la exposición, me interesa luego la conversación. Pero bueno, para poder tener una conversación empiezo con una presentación que es bueno, para mí bastante conocida y seguramente para vosotros también. Este que tenéis en la pantalla es un mapa hecho por un algoritmo, ¿no? Aquí no hay inteligencia humana, solo es inteligencia artificial, cruzando las densidades de población humana por píxeles de 1 kilómetro cuadrado. Y describe de una forma apolítica, digamos, y sin fronteras administrativas, dónde están las densidades de la población del mundo. Tanto en los think tanks